En esta segunda temporada del podcast Los medios de comunicación en la educación, seguimos preguntándonos cuál es el papel que tienen los medios de comunicación y las tecnologías digitales en nuestras formas de conocer, de informarnos, de entretenernos y de vincularnos. ¿Qué significa evitar las pantallas? ¿Qué narrativas se construyen en las redes? ¿Chequeamos la constante información que recibimos? ¿Quién gana la batalla por nuestra atención? ¿Podemos desconectarnos de los dispositivos en un mundo hiperconectado? ¿La pandemia acortó la distancia entre la escuela y las tendencias culturales de esta época? Les proponemos ser parte de esta conversación. Esto es Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble. Hoy compartimos con ustedes el último episodio de esta segunda temporada. En este episodio nos enfocamos en el papel de las redes sociales para construir relaciones interpersonales y especialmente cómo este fenómeno se intensificó en tiempos de pandemia. Además, es en las redes donde se produce la conversación global sobre grandes y pequeños temas que nos convocan. Allí nos informamos, nos comunicamos, nos entretenemos. ¿Qué es lo que tienen las redes que ejercen esa atracción tan intensa? Ya en episodios anteriores se abordaron temas vinculados a las redes y otros entornos digitales. Hagamos un breve repaso. En el primer episodio hablábamos de las distintas formas en que habitamos las pantallas, desde el lugar de los influencers como generadores de contenidos e iniciativas, o desde el lado de la comunidad no menos activa. La narrativa, o el modo de construir lo que se cuenta, es hoy el mensaje. Poner las narrativas en el centro de la escena es clave para entender qué pasa en la comunicación actual, nos decía Omar Rincón, doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy los medios y la cultura digital no se entienden por fuera de estas conversaciones en forma de relatos que se valen de los múltiples lenguajes que convergen en Internet. Somos sujetos expresivos, queremos comunicarnos a través de las plataformas que tenemos a mano, usando aquellas que nos resulten más cómodas. ¿Qué significa ser activistas de multipantallas? Pues que los seres humanos llamados ciudadanos hoy, jóvenes, adultos, mayores, niños, dejamos de ser receptores de la comunicación. No somos los que recibimos la comunicación, sino que somos los que la actuamos, la podemos expresar. La expresamos vía WhatsApp, la expresamos en las redes digitales, en TikTok, en Instagram, la expresamos con un meme, con un sticker. Hoy somos expresivos y eso es lo que hay que enfatizar mucho más. Pasamos de una educación que decía que todos debíamos escuchar, aprender y repetir, una televisión que uno debía esperar la hora en que llegue el programa, una comunicación que tenía todo el dominio en el emisor, y pasamos a que todos podemos activarnos como ciudadanos, como sujetos expresivos, como personas que queremos comunicar en las diversas plataformas que tengamos, y cada uno en la que tenga, en la que quiera, en la que mejor le sirva. Omar Rincón también nos propuso reflexionar acerca de en qué lugar queda nuestra libertad en esa interacción permanente con las plataformas. Las grandes plataformas saben demasiado de nosotros, incluso más que nosotros mismos. ¿Somos conscientes de eso? ¿Somos capaces de hackear ese control para recuperar algo de nuestra libertad? A ver, escuchemos. Decía el profesor Jesús Martín Barbero que hoy Google sabe más de uno que uno mismo. Y es cierto, ellos saben todo de nosotros, cómo suspiramos, cómo soñamos y cómo vivimos. Nos controlan mejor. Sí, nos controlan para el consumo, es un control para que consumamos. Entonces, ¿dónde expresamos la libertad? Si somos capaces de hackear esos usos que tienen la comunicación establecida en las redes. No tenemos que usar los Facebook para mentir, para hacer fake. No tenemos que usar el WhatsApp para mandar fakes. No tenemos que consumir lo que nos dicen los influencers. Tenemos que resistirnos a los datos. Tenemos que mentirles de vez en cuando con los datos. Tenemos que jugar. Tenemos que copiar, transformar y subvertir. Tenemos que buscar otras formas de no volvernos en el producto. La diferencia está en que hoy muchos de nosotros somos
para las redes digitales el producto que venden. Ellos venden a los seres humanos y para podernos vender nos crean adicción. A nosotros nos toca romper con esa adicción, no participar de ese consumo que nos mandan y comenzar a crear nuestros propios discursos y nuestros propios mensajes. También nos ha quedado en claro que los jóvenes se amoldan mejor a los tiempos que corren y se apropian rápidamente de herramientas que les permiten hacerse oír. En ese sentido, desde el lado de la educación, sería clave poder recuperar los modos y lugares de expresión de los más jóvenes. Así nos lo decía Omar Rincón. Pues básicamente lo que tiene que entender la escuela es por dónde están pasando los lugares expresivos del sujeto educativo. O sea, yo por ejemplo en principio creo que los jóvenes son absolutamente brillantes narrativamente, escrituralmente, expresivamente en las redes digitales y son precarios por ejemplo en la escritura de la letra, el clásico de los libros. La escuela, la educación, la universidad sigue siendo moderna y sigue pensando que todo debe escribirse y todo debe argumentarse. Y además que solamente hay una manera de argumentar, una sola manera de construir las ideas. Yo creo que hoy está demostrado que debemos recuperar esa capacidad expresiva que tienen los jóvenes desde sus dispositivos de expresión. Si a uno le gusta la música, ese es su dispositivo de expresión. Si alguien es bueno haciendo stories de Instagram, ahí puede contarnos lo que nosotros queremos saber que él dice. Si alguien es espectacular haciendo memes, desde ahí puede hacer un ensayo que nos sirva para la clase. Si alguien es fascinante haciendo TikToks, desde ahí puede expresarse. No existirían las redes sin comunidades que las sostengan y que le den sentido. Las nuevas generaciones no conocen un mundo sin internet, sin esa suerte de conexión permanente. Más allá de las brechas digitales, sus identidades se han moldeado en la cultura digital y sus modos de relacionarse con otros también. En ese contexto, rescatamos en este recorrido el gran mundo de las comunidades de lectores y escritores que crecen en el espacio de internet. Ahí se aprende con y de otros. Escuchamos ahora a Cecilia Bona. Ella es periodista, creadora de contenidos y también promotora de la lectura. Cuando empecé en las redes me di cuenta que gracias a esos espacios se creaban comunidades y que las comunidades de lectores tienen beneficios porque provocan cercanía, ganas de estar en ese lugar para compartir. ¿Y vos en qué red estás ahora? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Estás chateando con amigos o colegas de trabajo o estás mirando lo que comparten otros? ¿Vas salteando de red en red? ¿Te quedás en alguna en particular? ¿Te preguntaste alguna vez qué lugar ocupan las redes sociales en este modo vertiginoso de habitar las pantallas? ¿Cuál es la atracción que generan en particular redes como TikTok o Instagram, Facebook, ahora Meta, WhatsApp, Twitch? ¿Te preguntaste alguna vez qué efecto tiene esta práctica cotidiana en vos? ¿Cómo te comportas en las redes? ¿Qué haces? ¿Qué preferís no hacer? Seguramente en algunos aspectos todos coincidamos en que las redes son o parecen un lugar de encuentro con otras personas. Eso es fundamental. Las redes se han convertido en un espacio informativo que compite con los medios tradicionales, especialmente para las nuevas generaciones. Pablo Bukowski es doctor en psicología y se especializa en estudios sobre comunicación. Dirige MESO, el Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad de la Universidad de San Andrés y la Northwestern University. Los medios siguen siendo tradicionales, siguen siendo una fuente muy importante de información periodística, de proveer información periodística. Las redes sociales, la gente circula información que recibe de los medios y también de cosas que ve directamente, pero sin los medios tradicionales habría muchos eventos y muchas situaciones noticiables que no serían reportados y por ende que no circularían en las redes. Así que cumplen un poco esa función. Son dos cosas distintas, los medios y las redes en ese sentido, en su contribución a el discurso sobre la actualidad.
Entonces, si bien las redes son un espacio informativo, no dejan de ser parte de un entorno más amplio que incluye no solamente a los medios tradicionales en su formato analógico, sino también a los medios tradicionales en su formato digital. Los medios tradicionales o masivos tienen que adaptarse a lo digital, y aunque no son los más elegidos por las nuevas generaciones, todavía hay quienes tienen motivos para acudir a ellos, especialmente al momento de informarse. Sobre estos motivos, Bukowski nos comentó lo siguiente. Los motivos son múltiples. En parte hay una cuestión de fidelización con respecto de una marca, de uno o más sitios de noticias. Por otro lado está el tema de que los portales de información cubren, digamos, a nivel como generalista una gran cantidad de temas de información, y uno sabe que si va a un portal de información y quiere enterarse de deportes, de cine, de política, etcétera, va a encontrar información ahí. Y el tercer motivo, quizás fundamental, es que muchas búsquedas en motores de búsquedas y encuentros casuales, incidentales en redes terminan remitiendo a portales de noticias. Vemos que los medios masivos y las redes compiten, pero por otro lado también se retroalimentan. Sin embargo, en este ecosistema mediático, las generaciones más jóvenes eligen plataformas como Instagram, TikTok, Twitter o Twitch. Periodismo, hoy en día, los medios tradicionales tienen una batalla cuesta arriba con respecto al público joven, que está muy volcado en su consumo de información a las redes. Todo el público está volcado en su consumo de información a las redes en cuanto al rango de edad, digamos, pero en el caso del público joven es más aún, con lo cual tiene esa dificultad, queda claro, se le hace cuesta arriba y lo intenta atraer a través de comunicarse con una estética parecida un poco a la de las redes y con vocabulario y formas, digamos, cobertura temática, etcétera, que hagan eso, pero claramente las audiencias pasan mucho, jóvenes sobre todo, pasan muchísimo más tiempo en las redes. Las audiencias se han segmentado desde hace muchísimas décadas. Insisto, los medios digitales, las redes, entre otros medios digitales, hacen esto de una manera más eficiente y económica para los medios y para las redes también. Las posibilidades de acceder a las noticias se han multiplicado. Como contracara a todo ese flujo informativo, podría recibirse como un conjunto sobre temas diversos que son calificados sin ningún tipo de reflexión, con un me gusta o no me gusta, y con la misma facilidad de que se recibe una noticia, se reenvía a amigos y compañeros por las redes. Esta atención fragmentaria puede llevar a la pérdida de jerarquía y a la descontextualización del producto noticioso. Las noticias pierden el lugar de privilegio que tenían cuando el modo principal de consumo era a través de medios especializados. Eugenia Michelstein es politóloga y también forma parte del equipo de Meso junto a Pablo Bukowski. En un episodio anterior nos comentó sobre el rol protagónico de las redes en el universo informativo de los y las jóvenes. Las plataformas de redes sociales representan un aporte positivo para la vida en sociedad, como la adquisición de información y la posibilidad de participar como ciudadanos tanto dentro de las redes como en el mundo offline. Aun cuando no están buscando noticias de forma deliberada, el hecho de pasar tiempo en las redes hace que las noticias simplemente se les aparezcan. Es en las redes justamente donde circulan temas que les resultan interesantes a los y las más jóvenes, que los convocan, temas de los que se sienten parte. Pero algo que vemos que convoca mucho a los jóvenes, por ejemplo, es el tema de la ecología, más que a los mayores. Eso obviamente que tiene un motivo claro, que es que ellos van a vivir más tiempo que nosotros en este planeta, y entonces los preocupa el tema de la ecología, los preocupa el tema del cuidado de los recursos naturales, etc. Otros temas que convocan a los jóvenes, y esto no es de ahora, es histórico, son la música, la moda, las películas, las series, etc. Los jóvenes también pueden sentirse convocados por la política. De hecho, hay algunos jóvenes candidatos en todos los partidos, o jóvenes funcionarios en todos los partidos, pero eso no significa que sea una preocupación de la mayoría de los jóvenes y las jóvenes. Otro tema que convoca mucho a las jóvenes y los jóvenes en las redes es el tema del género, el tema del feminismo, de las sexualidades disidentes,
No porque este tema no sea importante para gente más grande, tal vez perfectamente lo sea, pero es un tema como que explotó en el último tiempo y que se nota que hay mucha militancia juvenil respecto a esto. Para Eugenia, las redes no son solamente un espacio para estar informados, sino plataformas que permiten organizarse y llevar adelante acciones en el propio territorio, que buscan resolver problemas. Las redes entonces resultaron un lugar propicio para la construcción de ciudadanía. Escuchemos sus palabras. Los jóvenes construyen ciudadanía de muchas maneras, pero las redes sociales y las plataformas, incluyendo obviamente WhatsApp, Telegram, TikTok, Twitter, Instagram, complementan la construcción de ciudadanía, digamos, en el territorio. Entonces, no es que, por ejemplo, las marchas por Ni Una Menos se organizaron exclusivamente en redes, pero las redes sirvieron para difundir esa iniciativa y para gente que tal vez no conocía a alguien directamente en el movimiento feminista pudiera sumarse a eso. Entonces no construyen ciudadanía solo en el universo digital, pero todo este activismo está apoyado por la participación en redes, porque de alguna manera los jóvenes viven en un entorno digital y entonces así como no pueden dejar de consumir información online, no pueden dejar de construir ciudadanía online porque es donde están, donde pasan muchísimo tiempo. Cuando algo pasa, a los pocos minutos, las redes comienzan a difundir esa información. La inmediatez y la posible viralización de los contenidos, de la información, componen el mayor atractivo de las redes sociales para informarse a través de ellas o bien para hacer activismo. Parte de la agenda periodística proviene de los medios más tradicionales, sin dudas. Sin embargo, en la actualidad, vemos que alguna información se origina en las redes y luego se profundiza en los diarios, la televisión, la radio. Los temas que se visibilizan son los temas sobre los que hay como una masa crítica de personas discutiendo. Puede ser que algunos de esos temas también sean visibilizados o diría difundidos por lo que llamamos medios tradicionales, ¿no? Pero muchas veces los medios tradicionales llegan tarde. Yo soy una usuaria bastante activa de Twitter, pero muchas veces cuando miro la tele dice se discute en Twitter, es algo que se discutió en Twitter hace 2 días. Entonces puede ser que en lugar de que los medios instalan temas de las redes en la agenda, las redes instalan temas de agenda en los medios. Esto es algo que yo creo que vamos a ver cada vez más. Como vemos, las redes sociales son entonces un entorno donde circula un gran caudal de información. Se distinguen de los medios tradicionales y masivos en su forma y en su contenido. Belén Igarzábal es coordinadora del área de comunicación y cultura de Flaxo, Argentina, y comparte sus reflexiones acerca de qué es aquello que las redes aportan al ecosistema de medios. Creo que en las redes sociales algo que circula en gran cantidad, ¿no? Es un tipo de narrativa corta. Hay algo con lo corto, ¿no? Con esto que genera un impacto en poco tiempo. En este sentido está muy vinculado con lo emocional, con lo que genera identificación. Después de contenidos podemos hablar, de temas de actualidad, pero la actualidad formateado en un lenguaje emocional. Imagino o recuerdo debates de leyes que empiezan a circular fake news, entre comillas, ¿no? Digo fake news, pero es algo que resuena con diferentes personas. Entonces, noticias o información de la actualidad que es condensado desde un audio de WhatsApp, un video de TikTok, un video de Instagram, una foto, un meme, para generar determinada identificación con esa temática y determinado impacto. Entonces, creo que los contenidos van variando. Las redes sociales permitieron generar conversación en torno a los temas de interés público. Pero esa información de actualidad, comentada por los usuarios, también convive con informaciones de índole personal. Belén Igarzábal propone analizar este fenómeno de construcción de la identidad y de la intimidad en interacción virtual con otros. A ver, escuchémosla. Creo también que este ecosistema mediático también genera oportunidades de comunicación y de participación. Hoy, a partir de las redes sociales, de nuevo, la masificación de Internet, la posibilidad de distribución, almacenamiento y producción de información por las personas, usuarias comunes,
Creo que eso permite cierta horizontalidad en la forma de distribución de información. Hoy los jóvenes que crecieron con estas tecnologías tienen una concepción de la circulación de información muy diferente a la que tenemos las personas más 40 que nos criamos con medios masivos de comunicación, con los medios tradicionales. Ahí hay algo de un fenómeno de participación en el espacio público, de comentar, de participar, de retuitear, de republicar cosas que todo el tiempo se está produciendo información. Se está produciendo información también cuando no se produce, ¿no? Cuando a alguien le dicen, ¿por qué no comentaste nada? ¿Por qué no estás publicando? Entonces hay un factor que también incide en este fenómeno, que es la producción de información constante, por presencia o por omisión también. Entonces es como un ámbito complejo de desarrollo de los jóvenes y de sus prácticas. No digo negativo, digo complejo, en tanto hay muchas variables que inciden en el vínculo de los jóvenes con lo público, el vínculo de los jóvenes con les otros jóvenes, en el vínculo de los jóvenes con la participación en lo político, en lo económico, en lo educativo, en diferentes espacios. Durante la pandemia se puso énfasis y preocupación en el tiempo que pasamos frente a las pantallas, y especialmente en el vínculo que la juventud tiene con las redes sociales. Parte del atractivo que tienen las redes para las generaciones más jóvenes es que se presentan como un primer espacio de libertad, alejado de la familia. Se conforman así como un espacio de pertenencia y a la vez son percibidas como un lugar de libertad en relación a la intervención del mundo adulto. En este espacio, que es virtual pero a la vez muy real, los jóvenes se sienten convocados por sus pares que encarnan mensajes colectivos o que tienen un mensaje potente para dar. Escuchemos lo que Belén Igarzábal nos dice sobre el fenómeno de los Instagramers, por ejemplo. En relación a los Instagramers, creo que ahí hay un talento. ¿No? Muchas veces al principio, cuando surgían Instagramers, Booktubers, Youtubers, bueno, Booktubers es más respetado porque tiene que ver con la literatura, pero Youtubers, Instagramers es como, es cualquiera que lo pueda hacer. Y yo creo que no es cualquiera que lo pueda hacer. Ahí hay una disciplina, ahí hay un talento que tiene que ver con nuevos talentos de la edición de material, del humor, de la exposición de la intimidad, ¿no? Con unas características, unos atributos que hoy están bien vistos, ¿no? Que son los que hoy se valoran en las audiencias, en los jóvenes que participan en redes sociales. Entonces creo que ahí en las personas Instagramers hay que ver cuál es, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Creo que mucho tiene que ver con la exposición de la intimidad, y hay un factor muy interesante que tiene que ver con la autenticidad. Es la credibilidad de esa persona, ¿no? Si vos seguís a alguien porque corre y usa zapatillas, bueno, que esas zapatillas sean en general las mismas, o que se note que están rotas porque son las que usa para correr. Si Santi Maratea tiene una causa, bueno, que esté comprometido con esa causa. Hay algo de la autenticidad que se valora y que, en mi opinión, tiene mucho que ver con el descreimiento de los medios masivos de comunicación. Ahí en Instagram, con estas personas, Instagramers, referentes, hay una credibilidad. Hay algo de lo auténtico, entre comillas, que me parece que pesa mucho a la hora de seguir a estas personas. Desde las escuelas pensamos qué hacer con el mundo de las redes sociales, con sus contenidos, con el impacto que generan en jóvenes, pero también cada vez más en niños y niñas. Sobre qué puede hacer la escuela en relación a este fenómeno, Belén Igarzábal sugiere que para empezar hay que prestarle atención a lo que ocurre en las redes, porque es allí donde está el interés de los y las estudiantes. Bueno, y me parece que en relación a la escuela, a la educación, a los docentes, acá hay algo para aprender. Ahí hay algo que hay que prestarle atención. ¿Cómo son los lenguajes? ¿Cómo son las narrativas? ¿Qué está pasando ahí? No digo que la docente tenga que hacer un baile de TikTok para enseñar algo, no, pero tal vez sí incorporar estos lenguajes para algunos trabajos, para escuchar las prácticas culturales que tienen sus alumnos, escuchar las inquietudes, las demandas. Digo, hay cosas en TikTok, en Instagram, que tienen mucho contenido. Hay un montón de
de investigadoras, investigadores que lo estudian, que tiene que ver con esto, con escuchar las prácticas que están sucediendo y ver cómo eso se articula con las prácticas docentes, sin tener que ser divertidos y entretener y que los alumnos digan me gusta, no digo sin esa exigencia, pero sí, en términos de lo posible, atender y escuchar por dónde está el ritmo de las personas jóvenes, ¿no?, en nuestra sociedad, en nuestra región. En este episodio exploramos el lugar de las redes sociales en nuestra vida cotidiana. Varios especialistas aportaron conceptos que nos permiten reconocer lo positivo y lo negativo de esa interacción que es por momentos muy intensa. Seguimos pensando en cuáles son los desafíos que nos presenta la cultura digital. Creemos que la escuela como un lugar de encuentro mano a mano con otros y otras, como un lugar que puede propiciar ese pensamiento individual y colectivo a la vez, puede también amplificarse como un espacio de ejercicio para la autonomía de los más jóvenes, donde esa vorágine que nos proponen muchas veces las redes puede detenerse para dar lugar a otros procesos de aprendizaje, como pueden ser la escucha atenta, el intercambio empático, la reflexión sobre el mundo que nos rodea, sobre lo que nos pasa, sobre lo que sentimos y sobre lo que queremos. Sobre nuestros proyectos, fundamentalmente sobre nuestros proyectos de cara al futuro. Nos hicimos preguntas, escuchamos distintas voces, aportamos conclusiones posibles y generamos nuevos debates. Esto fue Los medios de comunicación en la educación, un podcast de Fundación Noble. Fortalecer las competencias mediáticas y digitales de la comunidad es un pilar del programa educativo de Fundación Noble. Por eso, si sos docente, estudiante de profesorado o promotor social, te invitamos a participar de nuestros espacios de capacitación virtual. Podés encontrar más información en fundacionnoble.org.ar.